Como se sabe, en días pasados la jueza Elma Maruri Carballo vinculó a proceso a la señora Sandra Cuevas por los delitos que ya mencionó Saúl. Al respecto, los líderes de la oposición han desplegado una estrategia a través de algunos medios, columnas y redes sociales. Esta estrategia que ellos han difundido quiere hacer creer que, según sus dichos, se quiere ganar en los juzgados lo que no se ganó en las urnas, dicen algunos. Otros se atreven a afirmar que los cargos son falsos y que por lo tanto se trata de una venganza política. Eso han dicho porque no se atreven a señalar con contundencia o desvirtuar las múltiples acusaciones. Sin embargo, del lado de las fuerzas progresistas, hace falta lanzar un mensaje más unificado y alineado que contrarreste la narrativa que se está llevando a cabo por parte de las fuerzas de la oposición que quieren convertir insólitamente a la señora Cuevas como mártir y dar ese mensaje ante la ciudadanía. Todo esto es importante porque aunque ha sido inhabilitada hasta ahora temporalmente y puede lo más probable que lo sea de manera permanente como alcaldesa, esto tendría o podría tener implicaciones en el mediano y largo plazo, tanto en la demarcación como en la Ciudad de México. Debemos entender esta batalla narrativa como el espacio en donde los electores, y en especial los electores de la Cuauhtémoc, van a decidir en los siguientes días de una manera muy simplificada. La gente tiende a simplificar y van a optar si la señora Cuevas es víctima o si efectivamente ha incurrido en múltiples abusos y violado la ley como se está acreditando. Pero esto hay que explicarlo. De igual manera que los debates se ganan o se pierden en la narrativa postdebate y se fija en el inconsciente colectivo, tanto el ganador como en el perdedor. Todos los que hemos hecho campañas sabemos que es importante lo que sucede en los debates, pero más importante es lo que sucede después del debate, es decir, lo que se dice después de esos debates. Yo recuerdo, por ejemplo, que allá en las elecciones donde compitió Ernesto Zedillo para presidente, Diego Fernández de Ceballos y el ingeniero Cárdenas, el que tuvo mejor desempeño por su facilidad de palabra fue Diego Fernández, pero el que peor desempeño tuvo fue Zedillo, que salió a hablar de un sidral y una cerveza y otras cosas. Pero los medios ridiculizaron al ingeniero Cárdenas y al final pareció que el que perdió el debate fue Cárdenas. Igual se necesita insistir en cuál es el fondo de la cuestión y dar a conocer, como lo hemos documentado aquí y en múltiples lados, todas las atrocidades que han cometido los integrantes del mal gobierno de la señora Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que generar una estrategia constante para que los líderes repitan y le señalen a la gente qué es lo que pasó. Y podemos simplificarlo para que sea fácil de explicar, que esto fue, me refiero al caso de los policías, la gota que derramó el vaso. La gente entiende eso. Es decir, que no fue un caso aislado, que fortuito, sino que
se vinieron cometiendo aquí la semana pasada, documentamos 97 violaciones a la ley. Y nos faltaron, ya para no extendernos, nos faltaron, pero que los abusos policíacos fueron la gota que derramó el vaso. Además de que, a pesar de ser ya suspendida, como ya lo acreditó Saúl, siguen cometiendo violaciones a la ley. Bien dice otro refrán que la cabra tiende al monte, y a pesar de que ya no está en el cargo, se atrevieron a repartir tapabocas con tarjetas de presentación de la señora Cuevas, violando de dos maneras la ley. Primero, ostentándose para un cargo del cual está suspendida, y segundo, haciendo propaganda personalizada con acciones de gobierno. Otra vez lo mismo que con la revista. Y podemos reforzar la estrategia de comunicación señalando que ella es conocida por su violencia. Recordemos las múltiples pruebas que se dieron antes de que tomara el cargo, cómo le gustaba utilizar armas de fuego, cómo agredió a un ciudadano en Azcapotzalco, o cómo fue con una expareja que tenía a pretender secuestrar a un niño a la salida de una guardería y tomó por el cuello a la mamá y la sostuvo ilegalmente. También podemos decir que ella toma justicia por su propia mano, que no es una persona escrupulosa de la ley y que por eso se pasa una y otra vez a la ley por el arco del triunfo, y que además ha cometido abuso de autoridad no una vez, sino muchas veces, y que tiene nexos con grupos obscuros. Esto la gente lo entiende, no es algo que no se pueda explicar porque hay suficientes pruebas de su comportamiento y que se puede ir desglosando paulatinamente. Y para muestras de lo que digo, pues aunque pudiera parecer ocioso, hay que agregar algo más, que sin rubor acostumbra mentir y contradecirse. Piensa que no tenemos buena memoria y dice algo acerca de un tema y luego modifica su versión sin mayor recato, como si no tuviéramos memoria o capacidad de discernimiento. Un ejemplo es el caso de las pelotas con dinero. Cuando lo hizo, primero dijo que no era cierto, lo negó incluso en la Cámara de Diputados, cuando estaba sosteniendo una conferencia de prensa. Ahora, en una reciente entrevista que le hizo la periodista Adela Micho, dijo que sí había emocionado y que de la emoción le dio por pegar billetes de 500 pesos y aventárselo a los niños. Esa es la nueva versión. ¿Cuál es la verdad? Que ella y su grupo Porril convocaron a una concentración para impedir una manifestación que se iba a hacer en su contra, instalaron juegos infantiles, convocaron a personas de aspecto patibulario y de cuerpo corpulento para inhibir cualquier otra acción. Por eso desde aquí ese día nos deslindamos de la manifestación, porque temíamos que fuera una provocación. También en el pasado, y me refiero a los nexos oscuros, señalamos que su cargo había sido obtenido gracias a la traición y a las complicidades con las mafias. Y como dicen los abogados, aquí está uno a un lado mío, cuando hay una confesión de parte, pues hay relevo de pruebas, diría el clásico, ¿no? Y pues ese fue el caso del senador Monreal, quien, como vio afectados sus intereses, la salió a defender.
Y claro que tuvimos que señalar la incongruencia y una vez más la actitud incorrecta que él ha tenido. Y dice que detrás de esta ofensiva contra la señora Cuevas está un servidor, la compañera Dolores, Claudia. Y yo dije ayer en un evento en este mismo lugar, a favor de la ratificación del mandato, que no estamos detrás, que siempre hemos estado al frente en la lucha en contra de esta persona, que no andamos saliendo a escondidas o haciendo acusaciones, que nosotros hemos sido tenaces y persistentes y que nuestros compañeros han denunciado a esta señora una y otra vez y que desde antes de que tomara posesión señalamos el tema y lo seguimos haciendo. Así es que no hay nada oculto, nuestra conducta es transparente porque ella representa lo peor de las fuerzas conservadoras, como lo dijo nuestro presidente de la República, cuando ella se atrevió a acusar al presidente sin prueba alguna, a calumniarlo diciendo que el presidente mandaba a desaparecer periodistas. Y el presidente le contestó, puso ahí en la pantalla, en la mañanera, la declaración de Cuevas y la señaló como la persona que es el ejemplo de lo peor de la oposición. Y esa es la persona que Monreal defiende. Ella intentó una maniobra que no le resultó, que fue pedir licencia para que de esa manera evadiera los señalamientos que la propia ley establece de la ausencia definitiva. Pero, pues como no hubo quórum en la asamblea, pues no se pudo ratificar la licencia y fue suspendida de su cargo. ¿Cuáles son los escenarios que se prefiguran? Como ya se ha dicho, en la ley se establece que si hay una ausencia que se prolongue continuadamente por más de 2 meses, el Congreso local puede declarar la ausencia definitiva y entonces se va a nombrar una alcaldesa o alcalde provisional interino. Ahora está encargado del despacho el director de gobierno, pero ya luego el Congreso local tendría que nombrar un interino. Y el Congreso local, ahí hay 2 interpretaciones, podría convocar a elecciones extraordinarias. Eso ya se tendrá que dilucidar, pero esto quiere decir que lo más probable es que la alcaldía pues se deshaga del mal gobierno de la señora Cuevas. Pero habrá que ir preparando esa lucha porque puede haber maniobras jurídicas y políticas que se quieran presentar. La señora Cuevas, acompañada de su asesora Carolina Herrera, que es la que siempre le acompaña a los lugares a donde acude y que es también, además de su asesora, su modista. Esa señora Cuevas, pues quisiera victimarse y que la metieran al reclusorio, pero no se va a caer en la trampa porque eso es lo que desea para victimarse. Se va a seguir el proceso legal y ya veremos qué procede. Y no escarmiente. En el propio evento donde fue iniciada la audiencia para someterla a proceso, llegó con un grupo de seguridad de esos delincuentes que la rodean y que son golpeadores. Incluso la fotógrafa Andrea Murcia presentó denuncia mediática por ese hecho. Y eso habla de la impunidad, como es en este caso. Hay una alerta migratoria para que no evada la acción de la justicia. Ya ven que algunos que son señalados, pues se van del país
como varios de los que han tenido que ser extraditados. Y es que no es la única acusación. Como ya hemos documentado, se han presentado acusaciones en la Contraloría de múltiple tipo. Incluso ayer, la semana pasada me enteré de que exfuncionarios de la propia dependencia presentaron denuncias en la Contraloría. Por ejemplo, se cometieron ilícitos porque el director de administración no cumple con el perfil que la ley le exige para ser director de administración y por lo tanto todos los actos legales que hubiera tenido pueden ser declarados inválidos en cualquier proceso legal, porque para ser director de administración se requiere tener una profesión titulada, o sea, ser una persona que concluyó y tiene cédula profesional de nivel licenciatura, y no tiene. Entonces, si esta persona firmó documentos, hizo trámites legales, interpuso respuestas ante juicios, como es probable que lo haya hecho, son ilegales y puede haber múltiples sanciones de diverso tipo en contra de ella. Se ha iniciado una ofensiva como si la alcaldía se tratara de un botín, pero lo que se quiere hacer por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum es lograr que la Cuauhtémoc tenga mejor funcionamiento, que haya inversiones, que haya desarrollo, que haya programas sociales, que mejoren los servicios, etcétera. Y si algo sucedió durante los pocos meses que estuvo al frente del gobierno esta persona es que solo hubo campañas mediáticas, shows montados, pero nada efectivo. Por ejemplo, recordemos que dijo que se iba a levantar a las 5 de la mañana y que iba a trabajar así todos los días. Pues fue flor de un día, uno que otro se levantó temprano y después toda la normalidad. Hace falta tener mucha convicción y mucha dedicación para aguantar como nuestro presidente Andrés Manuel, desde que fue jefe de gobierno, las mañaneras. Yo tuve la fortuna de acompañarlo 3 años como jefe de gobierno y de lunes a domingo había que estar ahí a más tardar a las 6 de la mañana. Por lo tanto, había que levantarse antes de las 5. Y él ha seguido así. Hoy salió a las 5 del Palacio Nacional rumbo al aeropuerto Felipe Ángeles. Y así es su trabajo, pero Cuevas le quiso copiar y nada más le hizo al cuento, luego fue a mover unos cajones, unas cajas de verduras que estaban ahí tiradas, le hizo al cuento. También los shows de sus búnkers, ¿se acuerdan? ¿Cuáles búnkers? O sea, iba y desalojaba a algunas personas, algunos módulos, ponía unos cuantos policías. Están abandonados esos búnkers, no funcionan, no es cierto, es puro cuento. O cuando anunció un corredor de 300 millones de pesos ahí en la calle Génova, dijo que en noviembre empezaban las obras y que se entregaban el 14 de febrero. Ni siquiera hubo una piedra que se moviera porque todo eso era ilegal, no estaba bien trabajado, no había presupuesto. Todo fue un montaje para hacer creer que la zona rosa iba a ser como Las Vegas y que eso iba a ser tan sencillo. No es así como se presentan y no es así como se hacen los proyectos y podríamos seguir. Entonces hay toda una maniobra para engañar y por eso es correcto aclarar que no se va a hacer juicio político, que ese sería un procedimiento en donde el Congreso local presentaría las acusaciones, se instalaría el jurado de procedencia, ella acudiría y luego se declararía al lugar. ¿Por qué? Porque ya no hay fuero. Se eliminó el fuero de los diputados locales de la ciudad y los alcaldes.
y la ley es muy clara. Si un alcalde o cualquier funcionario de una alcaldía o incluso del gobierno central comete una violación a la ley, por ejemplo, vamos a suponer que cometiera un homicidio incluso doloso, culposo, perdón, puede ser suspendido por el tiempo del proceso. Y eso está previsto en la ley. No es algo que se esté torciendo por parte del gobierno de la ciudad. Por eso estuvo bien que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aclarara que no hay persecución política, que la fiscalía es autónoma, que es un proceso judicial y que se va a actuar conforme a derecho. De hecho, nosotros, como equipo político, hemos sido insistentes porque nos extraña que después de tantas denuncias apenas empiezan a proceder. Acuérdense que presentamos denuncias ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ante el INE, ante el Tribunal Electoral y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque esta persona incluso fue un día y suspendió una audiencia judicial, ella personalmente, que presentamos denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de aquí, de la Ciudad de México, y N denuncias en la Contraloría por múltiples atropellos. Y esperemos que estas denuncias procedan. Y también hay que aclarar, incluso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por el maltrato animal, y esto tiene que ver también con la FEPADE, los delitos electorales. O sea, es una persona que viola la ley recurrentemente. Y por eso no es un asunto de un grupo de Morena. Tan no es así que la diputada local Ana Villagrán del PAN también la denunció, que tuvo diferencias con la diputada del PRI, Silvia Sánchez Rico, y que por eso incluso llama la atención que pues el PRI no la ha salido a defender. Incluso las conferencias de prensa pues han ido los líderes del PAN y de lo que queda del PRD, pero el PRI no se ha hecho presente porque también los priistas fueron agraviados, igual que algunos panistas, y también un senador del Partido Verde. Es decir, no es un asunto que se haya aislado a un solo equipo. Y no es un asunto de aspiraciones ilegítimas. Este proceso tendrá que concluir cuando haya un nuevo gobierno y ya se verá qué persona es la más idónea para tanto para el interinato como para concluir con el mandato. Lo que sí es que nosotros no vamos a transigir en nuestros ideales y en nuestros objetivos. Siempre hemos buscado, desde hace muchos años, en que en la Cuauhtémoc haya respuesta a las demandas de la gente. Somos un equipo que empezó a trabajar ahí desde los sismos del 85 y no hemos dejado de hacer trabajo social y político en esa alcaldía y no lo vamos a dejar de hacer porque tenemos compromisos y convicciones. Creo que la historia nos está dando la razón de que este mal gobierno espurio fue resultado de la traición, de pactos inconfesables con grupos mafiosos que escogieron a una persona que no es idónea para la responsabilidad y para el cargo, que adolece de muchas dificultades para ejercer el gobierno y que conforme pase el tiempo y se pueda acceder a las cosas que hizo, van a ver cómo se van a acreditar todavía más irregularidades, porque si algo se expresa en todo esto es la dilapidación de recursos, como ya lo señalamos con el concierto ese de las cantantes famosas que nunca se quiso acreditar cómo se pagó, ahora con los cubrebocas y váyanse ustedes a imaginar que otras más cosas. Por eso nosotros vamos a seguir
luchando y trabajando para que se avance. Y tenemos que impulsar la unidad de todas las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda en la alcaldía. Y tenemos que hacer un compromiso para sacar adelante esa alcaldía y para recuperar para las fuerzas progresistas y para la gente un gobierno que esté acorde a las necesidades y a los problemas que la gente tiene. Estamos seguros que lo vamos a conseguir. A pesar de que durante un breve lapso de tiempo tuvimos que resistir y seguir denunciando, ahora hemos demostrado que teníamos la razón y lo vamos a seguir demostrando y vamos a abrir una nueva etapa en la alcaldía Cuauhtémoc con las acciones y medidas que ya se están tomando. Así es que no hay motivo para bajar la guardia, hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando. Y les recordamos que el próximo 10 de abril se va a hacer una muy importante votación para ratificar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Las fuerzas obscuras del antiguo régimen, como saben que van a perder esa elección, en complicidad con el INE, han querido sabotear esa consulta. Pero nosotros tenemos que organizarnos para ir a votar, que todo mundo sepa dónde está su casilla. Han puesto pocas casillas, no van a ser donde normalmente acudimos, así es que hay que organizarse. Aquí en la Cuauhtémoc no es tan difícil porque aunque pueda quedar lejos, es relativamente cerca. Los problemas van a estar allá en Chihuahua, en Ocosingo, en Coahuila, donde las casillas van a estar a 100 kilómetros de distancia. Aquí, pues por muy lejos que estén, van a estar relativamente cerca. Y si nos organizamos, podemos contratar transporte, pedirle a amigos, compañeros que nos ayuden en vehículos particulares, hacer guardia desde muy temprano en la casilla para votar a primera hora y lograr que nuestro presidente concluya su mandato. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Pues adelante, viva la Cuarta Transformación, viva Andrés Manuel López Obrador, que se demuestre que no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.